Hola a todos, yo soy Natalia Ospina. Esta es la segunda parte del testimonio de mi embarazo. Cuando grabé el último video iba a entrar al 7º mes y por eso quiero contarles lo que pasó desde ese momento hasta hoy. Estamos aquí monitoreando a las bebés porque ya falta un poquito para que nazcan, entonces estamos escuchando el corazón de ellas. Ese es el corazón de Annie, ¿sí lo escuchan? Y aquí, ahí se ve todos los latidos y la frecuencia, si tengo contracciones. Unos días después de haber grabado el video del testimonio de mi embarazo empecé a tener contracciones, entonces tuve que ir a urgencias para evitar un parto pretérmino. Esa vez me hospitalizaron solamente una noche, las bebés estaban bien gracias a Dios, pero era riesgoso que nacieran en ese momento, todavía les faltaba mucho para estar en mi panza. Estamos aquí, que nos tocó venir a la clínica para monitorear a las bebés, las estamos monitoreando para que no vayan a nacer antes de tiempo. Aquí están las bebés. Aquí está una y aquí está la otra. Aquí está el ritmo cardíaco de cada una, revisando contracciones. Pero todo está bien. Entonces me mandaron a quedarme totalmente quieta en la casa. En ese momento las bebés estaban teniendo restricción de crecimiento, que es cuando pues, los bebés dejan de crecer. Entonces era porque mi placenta era una sola placenta donde estaban las dos bebés, era muy pequeña y no había espacio para que ellas crecieran. Digamos que si nacían en ese momento podían sobrevivir, pero los riesgos eran bastantes. Pasaron unos días después, estando en mi casa quieta, cuando nuevamente comencé a tener contracciones. Esta vez fueron muchísimo más fuertes, tuvimos que ir a urgencias otra vez y cuando nos dimos cuenta estaba empezando el trabajo de parto. Otra vez nos tocó venir aquí a urgencias porque tuvimos contracciones nuevamente y estamos esperando que las bebés no nazcan todavía porque tienen que aguantar un poquitico más, entonces estamos esperando a ver qué nos dicen. En ese momento a las bebés aún no les habían madurado los pulmones porque eso es lo último que madura. Cuando un bebé está en la panza, eso se madura al final. La verdad es que esa vez yo estaba muy asustada porque nuevamente había empezado el trabajo de parto y esta vez sí era muy fuerte, esta vez me dolía bastante y estaba preocupada de que no lo pudiéramos parar. Aquí estamos, todavía seguimos aquí, las contracciones han aumentado más, entonces ya creemos que casi que van a nacer. La verdad es que duele bastante, pero aquí estamos confiando en que todo va a salir bien. Estas son las contracciones que ven ahí. Les cuento que a mí me salió un versículo hace un año, cuando todavía no estaba embarazada ni lo estaba planeando, donde decía que por estas fechas dentro de un año tendrás un hijo en tus brazos. Luego cuando quedamos embarazados no coincidían las fechas y cuando supimos que era múltiple coincidían un poco más porque nacen antes de tiempo, pero todavía no coincidían exactas, pero ya estamos en esas fechas y pues ayer comenzamos contracciones y hoy han ido aumentando. Entonces creemos que si todo está así es porque así Dios lo tenía planeado de esa manera y todo va a salir bien. En ese momento me aplicaron medicamento para parar las contracciones, no me hacían efecto, seguían cada vez más fuerte, me terminaron preparando para la cesárea, yo estaba súper asustada, yo decía no, todavía no, porque este no es el tiempo, este no es el momento, todavía falta mucho para que las bebés estén totalmente a término. Con mi esposo solamente orábamos en ese momento y le decíamos a Dios, por favor, que no nazcan todavía, que las bebés aguanten más tiempo en la panza. Mi médica, que fue espectacular durante todo el embarazo, desde el día 1 hasta el final, estuvo súper pendiente y estuvo haciendo todo lo posible, hizo todo lo que estuvo en sus manos para parar en ese momento el trabajo de parto y finalmente lo logró. Después de eso tuve que estar hospitalizada varios días en la clínica, pues porque obviamente aparte de haber quedado agotada tocaba seguir monitoreando a las bebés y tocaba hacer todo lo posible para evitar que volviera a comenzar ese trabajo de parto porque ya las bebés estaban en un punto en el que cualquier cosita iba a hacer que ellas nacieran antes de tiempo. Fueron unos días difíciles en el hospital donde tuve que estar allá en quietud total, pero logramos que ellas estuvieran más tiempo en la panza. Al final regresé otra vez a mi casa, me tocó con reposo absoluto en mi casa estar súper quietica esperando, porque cada día que las bebés siguieran en mi panza era oro para ellas. Íbamos día a día, todos los días tenía dolores, tenía contracciones pequeñas, tenía una presión horrible de las bebés hacia abajo en mi panza, donde yo sentía que más o menos se iban a salir al otro día, tenía ya la barriga súper pesada, pero al final Dios estaba en control de todo. Cada vez que me comenzaban las contracciones yo
entraba más o menos en pánico y empezaba, no, todavía no, yo no quiero ir a la clínica, yo no quiero ir a que me vuelvan a chuzar, yo no quiero ir a que me vuelvan a poner una sonda. Además de eso, obviamente pensaba en mis bebés y decía, todavía no es el tiempo, aún están muy chiquitas, aún les faltan muchas cosas por madurar, y la verdad entraba en pánico. Pero yo creo que con eso lo que estaba haciendo Dios era preparándome para lo que venía más adelante. Un día me levanté después de eso y le dije a Dios, solo tú sabes cuál es el tiempo perfecto, yo te entrego esto, solamente tú te encargas de que mis hijas nazcan bien en el tiempo en el que sea. Yo ya estoy muy cansada, yo ya no puedo más, pero que se haga tu voluntad. Ese día tuve contracciones todo el día. A medida que avanzaba el día, aumentaban las contracciones también. Ya en la noche me estaba doliendo muchísimo. Yo estaba asustada, pero me acosté y con mi esposo oramos. Y le dijimos a Dios, Dios, que se haga tu voluntad, que sea en tu tiempo, que las bebés nazcan perfectas y que seas tú el que se encargue de absolutamente todo. En ese momento, estando acostada, rompí fuente y ahí dijimos, ya este fue el momento, hasta aquí. Y supe que había llegado el momento, pero que Dios me venía preparando para eso. Así que me paré, me bañé, alistamos todos súper tranquilos. La verdad, yo en ese momento estaba tranquila y nos fuimos para la clínica. Bueno, aquí estamos ya listándonos para que cuando Emma y Ani vean este video, vean toda la gente que está aquí y los que están por venir. Aquí están las abuelas, el tío, la mamá y yo. ¿Y qué tienes que decir? Nada, estamos felices. Mensaje para ellas. Estamos esperando la expectativa de conocerlas. Me empezaron a alistar para la cesárea cuando llegamos a la clínica porque un parto natural era muy riesgoso en ese momento y más por ser dos. La verdad es que yo tenía mucho miedo, pero a la vez estaba emocionada de saber que por fin iba a conocer a mis bebés. Cuando iba para la sala de parto me empezó a entrar ese pánico, otra vez esa angustia, y la verdad es que lo que hice en ese momento fue lo que había hecho durante todo el embarazo desde el día 1 en cada situación de esas en las que yo decía qué angustia y que empezaba a entrar en pánico. Hay una historia en la Biblia que cuando Jesús estaba con sus discípulos y había una tormenta, ellos estaban en el barco y entonces Jesús le dijo a Pedro que caminara, que viniera hacia él, y él estaba en el agua, entonces lo estaba invitando a caminar sobre el agua, una cosa que es imposible. En ese momento Pedro se bajó del barco y empezó a caminar sobre el agua y estaba mirando a Jesús. Cuando Pedro se asustó por la situación y empezó a darse cuenta de lo que estaba pasando alrededor, que estaba caminando sobre el agua, que había una tormenta, que se iba a hundir, que se iba a ahogar, en ese momento se hundió. Entonces yo sentía como si Jesús me dijera, no mires las circunstancias de alrededor, no mires los riesgos, no mires todo lo que puede pasar, porque aunque alrededor parezca que hay una tormenta, aunque alrededor parezca que todo está terrible, tú pon tu mirada en mí y concéntrate en mí, que yo soy el que me voy a encargar de esto. Entonces en ese momento yo lo único que pensaba y lo que repetía en mi mente era, mi mirada puesta en Jesús, mi mirada puesta en Jesús, no va a pasar nada, todo va a salir bien, mi mirada puesta en Jesús. Y obviamente entra el médico y te dice, mira, los riesgos son este, puede pasar esto contigo, puede pasar esto con tus bebés, puede pasar que apenas nazcan esto. Entonces empieza a entrar una angustia, pero en ese momento yo dije, voy a quitar todo eso, voy a tapar mis oídos y solamente me voy a concentrar en que todo va a salir bien, en que Dios está en control. En la sala de partos mi esposo estaba conmigo, mi doctora obviamente estaba ahí, los dos acompañándome y trayéndome mucha paz. Bueno, aquí estamos en la sala de cirugía, ya vino el día, aquí estoy con mi esposa. Esto ya se fue. Estamos en las mejores manos, en las manos de Dios. ¿Cierto, amor? Era el 10 de diciembre de 2018 y a las 11:57 de la noche nació la primera, que fue Ani, y a las 11:58 al minuto nació Emma. Las dos lloraron, yo las escuché llorar y en ese momento la verdad es que pude darme cuenta de la perfección de Dios y decir, Dios sí existe. O sea, crear vida dentro de mí, crear además dos bebés dentro de mí y escucharlas llorar después de todo lo que habíamos atravesado, después de haber pensado que no lo íbamos a lograr día tras día, diciendo, aquí vamos, un día más, un día a la vez, un día a la vez, y en ese momento saber que ellas estaban vivas y que había llegado el momento de conocerlas, para mí fue algo espectacular y pude saber que Dios estaba ahí y que Dios estaba en control. Las pude escuchar, las vi un segundo y en ese momento las alistaron y se las llevaron para la UCI neonatal y mi esposo se fue con ellas. Pasaron las horas, a mí me llevaron a una habitación, mi esposo estuvo todo el tiempo con las bebés porque yo no podía ir en ese momento porque acababa de salir de la cesárea. Bueno, lo logramos, son las 3:45 de la mañana, recorrimos todo el hospital, hicimos todo lo que teníamos que hacer y Dios se encargó del resto, todo salió muy bien. Aquí está la nueva mamá, no la dejan hablar mucho, entonces solo puede hacer señas, sí, todo excelente. Les cuento que nos fue muy bien, las chiquitas están muy bien en su unidad de cuidados, están sin oxígeno, sin ningún problema, están avanzando y si Dios quiere va a ser otro milagro de recuperación y de fortalecimiento y crecimiento de la mano de Dios.
después nos vemos. Mañana es la primera levantada para ir a ver a las hijitas. Entonces les contaremos. Vamos a ver si puedo piratear un video allá dentro de la unidad. Chao. Les cuento que ya estoy mucho mejor, estamos al otro día. Todavía no he podido ir a ver a las bebés, pero ya casi me van a dejar ir a verlas. Me siento súper bien, entonces les voy a contar cómo están las chiquitas. Realmente pude ir al siguiente día en la noche a conocerlas. Llegó el momento en que llegué a la UCI neonatal, subí a conocerlas. Tenía mucho miedo, pero a la vez estaba feliz. Pero cuando llegué y las vi por primera vez, las dos estaban apartes, cada una en un cubículo dentro de su incubadora. Vi a Emma y las dos tenían cables por todas partes. Emma tenía una máscara en la cara que no se le podía ver bien la cara. Annie tenía los ojos abiertos y Annie me miraba, y en ese momento supe lo que era el amor verdadero, supe cuál era ese amor que Dios tenía hacia nosotros, sus hijos, y pude conocerlo literalmente, pude sentirlo. Las vi y fue algo muy bonito, pero a la vez yo, sentía mucho dolor de verlas así, de no poderlas coger, de no poderlas cargar, de no poderlas oler, de no poder simplemente abrazarlas y decir nos vamos para la casa. Verlas así fue súper doloroso. En ese momento no las pude cargar ni nada, solamente las podía ver y les podía hablar, y fue un momento muy lindo, pero a la vez fue un momento muy duro. No podía creer que en realidad eran mis hijas y que después de tanto sufrir y tanto esperar ya las tenía ahí y ya las podía ver y sabía que estaban vivas. Pasaron 3 días de estar ahí hospitalizada y llegó el momento en el que me dieron de alta a mí y me tenía que ir para la casa, pero no me podía llevar a mis bebés. En el piso en el que estábamos de maternidad estaban todas las mamás donde tenían sus bebés, y ellas pues obviamente al final salían en silla de ruedas con sus bebés en los brazos, y yo llevaba la pañalera de las bebés, llevaba la ropa, llevaba todo. Y en ese momento de solo saber que yo me iba a ir y que no me las iba a llevar, que no las había podido cargar, que las tenía que dejar ahí, que estaban llenas de cables, fue un momento súper duro. Esa noche, antes de saber que el otro día me iban a dar de alta, creo que lloré toda la noche. Además de eso, yo escuchaba en las otras habitaciones, porque ahí están las mamás que acaban de tener bebé, cuando les llevan a sus bebés, y los bebés lloraban en las noches. Entonces para mí era muy duro estar ahí hospitalizada, no tener a mi bebé, a mis bebés en este caso, y saber que me tenía que ir al otro día. El día que iba a salir de la clínica también lloré todo el día. Ese día estaba, mejor dicho, destrozada, porque yo decía me voy de acá y las dejo y no sé qué va a pasar mañana. No sé si estando en la casa van a estar bien, si no van a estar bien. Al menos ahí estaba un poquito más cerca y me sentía más segura, aunque en realidad pues no las tenía ahí tampoco, pero al irme de ese lugar era algo mucho más difícil. Yo solo quería ser una mamá normal y poder salir con mis bebés, pero llegó el momento de irme sin ellas. En ese momento pude conocer y entender ese dolor tan grande que han vivido las personas que han tenido bebés prematuros y han tenido que dejarlos, o que algo pasa con sus bebés. Es algo que solo el que pasa por eso lo puede entender. Finalmente nos fuimos a nuestra casa, pero cuando llegamos me recibieron mis 2 grandes amores peludos, que estuvieron durante todo el embarazo acompañándome. En ese momento seguían haciéndolo y aún lo siguen haciendo. Mientras grabo, aquí están acompañándome a grabar, ellos me acompañan a todo. Ellos me recibieron súper bien y la verdad pues eso me llenó de felicidad en ese momento. Esa experiencia solamente estaba comenzando. Tuvimos que ir día tras día a visitar a nuestras hijas. Íbamos en la mañana y nos quedábamos todo el día. Yo iba ya a extraerme para dejarles leche y al final del día nos regresábamos agotados. Yo acababa de salir de una cesárea en la que pues me estaba recuperando. No tuve ese tiempo de reposo ni nada, pero con tal de estar con ellas no importaba. Cuando llegábamos allá, al comienzo solo podíamos hablarles, podíamos verlas, pero no podíamos cargarlas. Llegó el momento en que nos las dejaron cargar y eso fue espectacular. Pudimos tenerlas, pudimos sentirlas, pudimos olerlas, pudimos mirarlas de cerca, aunque todavía estaban con muchos cables, pero igual podíamos tenerlas en nuestros brazos. Cada día era totalmente diferente. No sabíamos qué iba a pasar cuando llegábamos allá. Era como, ¿qué pasó hoy? ¿Cómo van hoy? A veces mejoraban, a veces empezaban a mejorar y al día siguiente llegábamos y retrocedían. En un momento llegábamos y les quitaban el oxígeno y al día siguiente otra vez con oxígeno y con más cosas, y decíamos, ¿pero qué fue lo que pasó si ayer estaba mejor? Buenos días, Emma. A ver tus ojitos. Mira, ya tienes menos cables. Estás respirando mucho mejor, gorda. Saluda a tu mamá te ama, tu papá te ama. Te amamos. Eres una guerrera, muñeca. Hermosa. Y era así, era un día esto, un día lo otro.
Todas las personas que han estado en eso lo describen y yo también lo puedo describir como una montaña rusa de emociones, porque era unos días felices, otros días tristes, angustia, emoción, o sea, era una cosa que al final era como son muchos sentimientos al tiempo. Y en ese lugar conocí muchas mamás que estaban pasando por lo mismo, conocí muchos casos donde habían bebés mucho más pequeños que las nuestras, además de eso bebés que estaban entre la vida y la muerte, cosas que de verdad le partían a uno el corazón. Yo cuando llegaba ya en la mañana, yo llegaba y veía a todos sus bebés, además que cada día llegan bebés nuevos, y solamente oraba por ellos y le decía a Dios, Dios, yo te pido que tú los sanes y los salves a todos y que les des fuerza a sus papás porque esto es muy difícil. Así como también veíamos bebés que llevaban mucho tiempo ahí y que cuando estábamos ahí llegaba el momento de irse, que les daban salida, y era muy emocionante ver que después de todo ese proceso finalmente iban a salir. Eran muchos sentimientos mezclados allá. Además de esto, estábamos en Navidad, entonces es una época en la que uno se pone aún más sensible, que uno quiere estar con las personas que uno ama, que uno quiere estar en la casa, que uno quiere celebrar, disfrutar, y nosotros no podíamos hacer eso en ese momento. En la clínica tenían arbolito de Navidad, estaban haciendo las novenas. Les ponían gorritos a algunos bebés y las enfermeras también tenían gorritos de Navidad. A veces eso era lindo, pero en otros momentos era como, esto me pone peor porque me siento más triste, porque en este momento no quisiera estar acá. Pero a los pocos días finalmente las pasaron a cuidados intermedios, salieron de cuidados intensivos, y fue muy bonito porque ahí las pudimos vestir por primera vez, pude usar la ropa que les había comprado, las pudimos cargar. Seguían con cables, pero muchos menos cables, entonces era como, bueno, cada día avanzamos, cada día les van quitando un cablecito más, cada día les veo más la cara, las puedo tocar y tenerlas un poquito más conmigo. Solamente nos dejaban entrar a nosotros, a los papás, a mi esposo y a mí, entonces nadie las había podido conocer, ni sus abuelos, ni sus tíos. Nosotros solamente les tomábamos foticos cuando podíamos para mandárselas y para que pues ellos pudieran verlas. Tengo que confesarles que habían días en los que yo sentía que no podía más, que no tenía fuerzas, físicamente me sentía agotada, no había dormido bien, aún no me había recuperado de la herida, estaba súper cansada, me sentía muy mal y emocionalmente yo estaba destrozada. Habían días que yo le decía a mi esposo, o sea, no tengo fuerzas, hoy sí siento que no tengo fuerzas, que no voy a poder con esto. Me sentía que yo decía, hasta aquí llegué, o sea, no voy a poder más. No ha sido fácil, además a veces las cosas se juntan, son momentos difíciles, hay días que siento que no puedo más, pero sé que ya falta poco y sé que es Dios el que está conmigo y va a hacer que todo salga bien. Hay un versículo en la Biblia que dice que el que comenzó la buena obra será fiel al terminarla, y yo confío en que si Dios empezó esto, Dios me dará las fuerzas y hará que todo salga bien al final. Lo bueno es que los dos nos apoyábamos muchísimo y los días que él estaba mal yo lo animaba y las veces que yo estaba mal él me animaba, y entre los dos nos estábamos apoyando, porque yo pienso que en un momento como estos, si las dos personas, en este caso los papás, no están juntos, es muy difícil poder lograrlo porque es algo muy duro. Pero yo siento que uno como padre, en el momento que uno se convierte en padre, papá o mamá, Dios le da las fuerzas a uno de una manera sobrenatural. Y a mí sí me lo habían dicho antes. Una amiga me dijo, cuando tú veas a tus bebés vas a ver cómo te salen nuevas fuerzas y cosas que tú no conoces en ti, y literalmente así fue. Salieron nuevas fuerzas que yo no conocía, no tenía, y que en ese momento me hicieron una mamá más fuerte para poder estar con mis hijas a pesar de todo lo que estaba sucediendo y a pesar de todo lo que ya habíamos vivido en el embarazo, y que ya no era como empezamos teniendo esa situación, sino que ya era un momento en el que uno decía, estoy hasta aquí, o sea, ya yo sentía que yo venía así como arrastrándome y que ya no iba a poder más. Pasaron unos días y nos dieron la noticia espectacular de que le iban a dar salida a Emma. Había avanzado muchísimo, había progresado, ya fue la que nació más grande de las dos, un poquito más fuerte. La verdad estábamos felices porque por fin nos íbamos a poder llevar a la casa, porque la iban a conocer todos, pero a la vez estábamos muy tristes porque Annie se quedaba. Annie todavía no había avanzado lo que Emma había avanzado, entonces se nos quedaba una partecita del corazón. Entonces yo estaba feliz, pero a la vez yo decía, no quiero llevarme una, o sea, sí me la quiero llevar, pero no quiero llevármela y dejar a la otra. Y a la vez decíamos, bueno, pero esto es un avance muy grande porque la primera vez que salí de la clínica salí sin ningún bebé, esta vez salgo con una y yo sé que en la siguiente voy a salir con la otra. Nos
Nos fuimos a la casa finalmente con Emma, llegamos a la casa y estábamos muy felices, pero en la noche se nos partió el corazón y nos pusimos a llorar con mi esposo por Annie, porque decíamos, Emma está aquí con nosotros, pero Annie sigue allá y ahora ni siquiera está con su hermanita. Entonces era como ese sentimiento que nos dio súper duro, pero seguimos repartiéndonos, seguíamos yendo a visitarla y estando en la casa con Emma. Papá está contigo, papá no te deja. Te vas a mejorar rápido, mi amor. Sí, mi vida. Sí, mi amor. Sí, mi corazón. Papá te ama. No sabíamos cuánto tiempo se iba a demorar Annie, no sabíamos en cuánto tiempo iba a avanzar, porque eso pues es algo que no podíamos medir en ese momento, pero a los pocos días, pasaron pocos días cuando nos dieron una noticia espectacular, y era que Annie tenía salida. No lo podíamos creer cuando llegamos a la clínica. Fue un día que entramos por la mañana y llegamos allá, y cuando entramos al cubículo, a la habitación de Annie, en la mesa había un papel que era la salida de Annie, y cuando yo la vi le dije a mi esposo, no nos ilusionemos, mejor no digamos nada, de pronto estoy equivocada y esa no es la salida. Finalmente llegó la pediatra y nos dijo, sí, tiene salida. Avanzó sobrenaturalmente. Yo creo que Annie se dio cuenta que Emma había salido y dijo, no, yo no me voy a quedar sola acá, yo tengo que avanzar. Y de verdad que fue algo que Dios hizo en muy pocos días, cuando pensábamos que se iba a demorar mucho más tiempo, y finalmente nos pudimos llevar a Annie. Entonces nos llevamos a Annie para la casa. Yo no podía creerlo, yo decía, ya esta es mi última salida de la clínica, mi última venida acá. Me la entregaron y ya podía decir, ahora sí, está completa mi familia y vamos a estar juntos los 6, vamos a estar en la casa. Y fue un momento de verdad demasiado feliz. Fue un momento en el que yo dije, esto era lo que nos hacía falta para estar completos. Para las mamás que han tenido bebés prematuros o han tenido que vivir una experiencia similar a estas o algo de este estilo, les digo que las entiendo perfectamente, que no hay dolor más grande que ver a nuestros chiquitos sufrir, pero también les digo que hay pruebas vivientes de que sí se puede, de que los milagros existen y que Dios no nos deja solos. Por más difícil que sea, Él no nos deja solas, nos da las fuerzas para seguir adelante, para sostenernos. Yo antes no entendía por qué había tenido que vivir esto, pero la verdad es que ahora puedo ver que me hizo más humana, me hizo más fuerte, me dio un corazón aún más sensible y me dio más amor para darle a los demás, me hizo más sensible a las necesidades de otros y al dolor de otras personas. Estando allá en la unidad yo podía sentir y entender el dolor que estaban pasando otras personas, y a veces a nosotros nos pasa, vamos por la vida siendo muy insensibles al dolor de otras personas, simplemente tenemos la vida bien, no nos preocupa lo que está viviendo el otro. Además de eso, creemos que tenemos la vida comprada, que simplemente las cosas tienen que pasar porque tienen que pasar. Si quiero tener un hijo, lo programo, tengo un hijo en el momento en que es, y que nosotros estamos a cargo de todo y hacemos que todo suceda cuando queremos, pero realmente no es así. Nosotros no sabemos qué va a pasar mañana, nosotros no tenemos la vida comprada, nosotros no manejamos las cosas. Entonces este tipo de situaciones te hacen más humano, y me hizo poder ver la perfección y el poder de Dios al crear vida dentro de nosotras. No te des por vencida. En la Biblia hay un versículo que dice que el que comenzó la buena obra será fiel al terminarla. Es el versículo al cual yo me aferré desde el comienzo del embarazo, y yo decía, el que la comenzó será fiel al terminarla, a pesar de todo lo que ha venido sucediendo. Y así fue. Por más difícil que sea, no te rindas. Los papás somos demasiado fuertes y por nuestros hijos podemos hacer muchísimas cosas, así que yo te digo hoy que lo vas a lograr, y que por más de que uno sienta que ya no tiene fuerzas para seguir, Dios lo llena a uno de fuerzas nuevamente. Así que hoy estamos juntos en nuestra casa, mis hijas, mis perros, mi esposo, yo, estamos todos juntos. Les presentamos a Annie y Emma, nuestras princesas del cielo. ¡Saluden! Por primera vez en un video. Diga, yo estoy despierta. Emma está dormida, aquí está Annie, aquí está Milo, Alanita ven, Alanita está aquí. Aquí estamos los 6 por primera vez en nuestra casa, felices. Ellas son las que lucharon desde el día 1 en mi panza para llegar a este mundo, así que hoy se las presentamos. Hoy están aquí sanas, grandes y fuertes, ¿cierto? Mi muñeca linda, princesa. Esto fue todo por este video, espero les haya gustado nuestro testimonio. Quería compartirlos con ustedes para que vieran que sí se puede, que los milagros sí existen. Así que nosotros nos despedimos y nos vemos en un próximo video. Despídense, diga chao. Chao. Nos vemos en un próximo video.